Hola iglesia, muy buenos días. Sean todos bienvenidos. Un abrazo ahí bien apretado para todos de bienvenida, especialmente para las personas que se conecten por primera vez y bueno, también por supuesto para las personas que nos vienen acompañando ya hace algún tiempo en estos servicios dominicales. Bien, un domingo bonito para recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y su obra de resurrección, que por favor lo tengamos ahí cada uno en nuestro corazón y mente. Iglesia, damos gracias por esa reunión de damas que se pudo realizar ayer para que, bueno, cada una de esas damas que pudieron escuchar ese mensaje, pues lo puedan interiorizar y seguro pues ese mensaje sirva para edificación y para salvación de cada una de ellas. En el día de hoy, bueno, vamos a tener nuestro servicio dominical que como ya sabemos pues es un tiempo para orar, es un tiempo para cantarle al Todopoderoso y es un tiempo para escuchar su palabra. Sí, recordemos que bueno, la fe crece en nosotros por el oír su palabra y por hacerla para nuestra vida. Hoy nos va a estar enseñando el pastor Javier Darío, que es uno de los pastores de Bucaramanga, y ahí de manera complementaria a ese libro de Primera de Timoteo que nos está enseñando nuestro pastor Diego Rojas, pues hoy nos va a enseñar en el libro de Colosenses, es morir a la carne, algo que deberíamos todos los días nosotros pensarlo y hacerlo de manera constante, ¿no? Iglesia, vamos a iniciar este servicio y qué mejor manera de hacerlo que entregárselo al Todopoderoso de manera conjunta. Entonces los invito por favor para que me acompañen con la oración inicial, dispongamos nuestro corazón y cerremos nuestros ojos. Bien. Bueno, Señor, Dios Rey Celestial, Padre poderoso y eterno, aquí estamos en esta mañana de domingo para decirte, Señor, que reconocemos que tú eres el Rey, reconocemos la obra salvadora de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que si hemos hecho algo malo, por favor, concédenos perdón, concédenos limpieza interna. Queremos de verdad estar abiertos para recibir este mensaje que tú tienes en esta mañana para nosotros. Te entregamos las necesidades de cada uno ahí de manera individual, Señor, tú que nos conoces. Ponemos cada una de nuestras necesidades en tus manos. Por favor, míranos con misericordia. Y en el nombre de Jesús es que te oramos, a través de ese abogado hermoso que tú nos dejaste. Lo ponemos en el nombre, en los vasos tuyos, a través de él. Amén. Bueno, iglesia, ahora vamos a iniciar nuestro servicio cantándole al Todopoderoso. Lo vamos a hacer con dos canciones que son muy conocidas. La una se llama Canta toda la tierra y la otra se llama Este es mi deseo. Pero cantemos. Cielos, tú eres grande, eres mi Rey, mi Dios.
te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoraré. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Bueno, hermanos, amigos, y como esa sana y buena costumbre que tenemos de leer la palabra de Dios, una partecita cada domingo, hoy vamos a leer una parte del Evangelio de San Lucas. Entonces vamos a nuestra Biblia, busquemos allí en el Evangelio de Lucas el capítulo 19. Y ahí en el capítulo 19 vamos a buscar el versículo 28. Les dejo aquí unos segunditos para que vayan y busquen Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 44. Dice así la palabra de Dios. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozando, comenzó a alabar a Dios a grandes voces
por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bueno, muy bien. Entonces, a continuación, después de leer esta porción de la palabra de Dios, voy a darles unos poquitos anuncios, unos breves anuncios, para que tengamos muy presentes para esta próxima semana. Entonces, primero que todo, va a haber reunión de jóvenes el próximo sábado 26 de febrero. Entonces, todos los jóvenes, los papás de esos jóvenes, para que agendemos ese ratico el sábado 26 de febrero a las 4:30 p.m. en la Biblioteca Julio Pérez Ferrero. Asimismo, ese sábado tendremos nuestra Santa Cena, el sábado 26 de febrero a las 6:45 p.m. Recordemos que es un requisito llegar muy puntual, antes quizá de esa hora de 6:45, porque a las 7 cerramos la puerta y empezamos. Y bueno, recordarles también nuestro próximo servicio presencial, el domingo 27 de febrero. Vamos a tener nuestro siguiente servicio a Dios presencial a las 10 a.m., también aquí en la Biblioteca Julio Pérez Ferrero. Y quisiera pues animar a mis hermanos, amigos que han sido o que han invitado a algunas personas en los servicios anteriores, para que vuelvan a animarlos, para que les inviten nuevamente, para que puedan acompañarnos. Y bien, después de estos cortos anuncios, vamos a continuar alabando a nuestro buen Dios. Vamos a cantar y vamos a pensar en la letra que estamos cantando. Entonces los invito a que cantemos la siguiente canción: No basta. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, no quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. No quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, basta solo con decir,
suficiente solo con quererse. Es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Quiero vivir solo para ti. Quiero vivir solo para ti. Quiero vivir solo para ti. Se quedó conmigo en el fracaso y en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Y Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso y en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente. Y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol,
Cuando tropiece y piense que no hay solución, Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No pude cantar la última canción, yo no sé qué me dio, pero trataba de soltar el aire y cantar y me compungía y se oyó tan linda, cantada por toda la iglesia. Esa canción es tan especial, tiene tanto significado para nuestra vida y yo creo que va a ser una de las canciones que cantaremos en el cielo en todos los idiomas, con todos los creyentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Se quedó conmigo y bueno, nos recuerda tanto la fidelidad de Dios. Bueno, esta mañana vamos a estar ahí en Colosenses capítulo 3. Yo les pido ir buscándolo en nuestras Biblias. Vamos a seguir hablando en familia, entre hermanos, como amigos. Vamos a permitir que Dios abra su palabra y siga tratando con nosotros de forma, perdón por ese gallo, de forma muy, muy personal. Así de profundo me compungió la canción. Y bueno, hablando un poco de esta canción, es un coro que tiene mucho significado en medio de lo que estamos aprendiendo como iglesia. Esta canción habla de fracaso, habla de oscuridad, de momentos bajos, habla de perder el norte, de bajar la frente, de dudar, de retroceder, de pensar que definitivamente ya no pudimos y Dios tampoco pudo con nosotros. Habla de esos momentos donde como creyentes llegamos a considerar quizá tirar la toalla una vez por todas y olvidarnos por completo del plan que Dios ha trazado para nuestras vidas. Pero a la vez nos recuerda y nos convence que Él dijo que estaría con nosotros hasta el final. Y prometió la obra terminar. ¿Qué hago? Tomo agua. Saben, me pongo así porque el amor de Cristo nos constriñe, literalmente nos mueve las entrañas, las tripas, lo más profundo de nuestro corazón. Y esta canción me toca tanto porque durante estos 26 años de vida en el Señor he tomado malas decisiones. Le he vendido mi cuerpo a los pecados de los que hemos venido aprendiendo en esta serie de enseñanzas en Colosenses 3. Pero una y otra vez Dios me ha recordado, me ha gritado en el oído cuánto me ama y cómo Él desea cumplir el propósito que ha trazado para mi vida hasta el día de partir al cielo se presente en mi vida personal. Es una canción que brota del Salmo 51 y lo cantamos hace un momento y lo parafraseo de alguna manera, hablando de la importancia de reconocer el pecado en nuestras vidas, como lo hizo David en este salmo precioso. David reconoció
con el corazón en la mano, lleno de sinceridad, que le había fallado a Dios. Él confesó delante del Padre que había cometido adulterio, que había mandado a matar a un hombre, al esposo de Betsabé, a Urías Heteo. David reconoció delante de Dios la cantidad de mentiras que tuvo que decir para tratar de encubrir su pecado. Y cuando Dios toma la decisión de quitarle a su hijito ese fruto de la relación con Betsabé, él cae de rodillas y humillado clama a Dios por perdón y restauración. El rey David, el único hombre en la Biblia de quien se dice que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, cayó, y de qué manera. Él reconoció toda la maldad que había en su corazón y la publicó delante de su Señor. Y entonces Dios, en su infinito amor y después de haber tratado con él, borró todas y cada una de sus maldades. Yo necesito y le ruego a Dios que esta mañana nos dé ese ambiente familiar para hablar como iglesia, como hermanos en la fe, como creyentes que nos amamos entrañablemente, como creyentes que estamos dispuestos a soportarnos los unos a los otros a pesar de la cantidad de errores que podamos tener en nuestras vidas de forma muy personal. Le ruego a Dios que inunde esta mañana a la iglesia de ese amor que Él manifestó en la cruz, colgando a su Hijo amado, mostrándole al mundo entero cómo cada ser humano con nombre y apellido estaba en el corazón de Él hace ya más de 2000 años. Porque esta mañana acá en la iglesia y ahí en sus casas es muy probable que tengamos adúlteros, que tengamos creyentes impuros, que tengamos creyentes que estén entregando sus vidas a esas pasiones desordenadas, que tengamos creyentes que estén enfocados en hacer dinero y que el dinero sea ese ídolo número uno ahí en su corazón, que tengamos creyentes que hablen de forma vulgar y soez, que tengamos creyentes mentirosos que les cueste decir la verdad. Es muy probable que en medio de toda la iglesia el pecado se esté manifestando de tantas formas como lo vamos a ver en un momento. Pero hay algo que Dios quiere pedirnos en esta mañana, y es que tratemos con nuestra carne, reconociendo lo bajo que hemos podido llegar a caer, pero viendo también la mano de Dios que es poderosa para levantarnos y enseñarnos a andar en esta vida y a conducirnos de la manera como Él pide que lo hagamos. La iglesia no es un museo donde exhibimos a los santos. Imagínense, y tómenlo de la mejor manera, tan aburrido empezar: Sergio Reyes, pase al frente. Oh iglesia, mírenlo a él, cómo brilla, cuán perfecto es, cuánto teme a Dios, cuánto le ama, cuánto lo respeta, cuánto lo sigue. Siéntese, Sergio, y pase Laura Pinillos al frente y la exhibimos delante de toda la iglesia. Esa no es la iglesia. La iglesia es un hospital donde las heridas del pecador son sanadas. Y venimos a este lugar para que Dios trate con nosotros, para que algún día, no en la tierra, sino en el tribunal de Cristo, como lo enseña el libro de Corintios en el capítulo 5 y en el versículo 10, cada uno reciba de parte de Dios la recompensa que Dios, el juez justo, pagará y dará a sus hijos. Pero mientras estamos en la tierra, la iglesia es un hospital donde sanamos las heridas de los enfermos. Todos nosotros, sin excepción alguna, tenemos áreas de nuestra vida que necesitan ser afectadas por Dios para nuestro bien. Hemos venido hablando de varias de ellas, como vamos a seguir tocando unas tantas más en esta mañana. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 14. Y hoy vamos a hablar de dos de ellas: la blasfemia y las palabras deshonestas de nuestra boca. Colosenses 3, versículo 5. Les pido a todos ahí con sus Biblias en sus manos seguir la lectura del texto de hoy. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, sino siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vimos ya el mandamiento de haced morir lo terrenal en nosotros. Dios ya nos dijo, y creo de una forma muy clara, haced morir, comenzando ahí en el versículo 5. Hagan un cadáver de su carne. Es lo que el apóstol Pablo nos enseñó en aquella ocasión. En la llenura del Espíritu Santo, mátenla por completo hasta que quede bien muerta. Ahora, eso en el idioma español suena difícil de entender, pero en el griego es lo que nos traduce esas dos palabras: haced morir. Tomen su carne, iglesia, cuerpo de Cristo, redimidos por la sangre del Cordero, y aplástenla por completo hasta que no quede un indicio de vida en medio de la misma. Vimos cómo esto es algo que debemos hacer cada día al recordar que posicionalmente en Cristo ya estamos muertos. Este pasaje, no sé, Frank, por qué no te pedí lo cantáramos hoy, pero mírenlo leído e imagínense lo cantado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este texto tumba, derriba, acaba por completo cualquier excusa que nosotros pudiéramos sacar para darle rienda suelta a nuestra carne. El apóstol Pablo, el mismo hombre que escribió Romanos capítulo 7 del 14 al 21 y que exclamó: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, escribió Gálatas 2:20: con Cristo, quien me puede librar de este cuerpo de muerte, estoy juntamente crucificado. No tengo licencia para pecar. Estoy clavado con Él en esa cruz. Mi carne no tiene nada que hacer conmigo. El poder de Dios fluye a través de mí, y entonces lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Esta es una decisión que tomamos cada mañana, entendiendo que nuestra carne siempre buscará reinar. Yo les pido, consideren su cuerpo físico, su carne, las invitaciones que recibimos durante esta semana de parte de esta naturaleza pecaminosa. Y les garantizo que una sola cosa podemos afirmar en esta mañana, y es que nuestra carne, nuestro cuerpo está vendido al pecado. Y por eso Pablo dice: hagan morir lo terrenal en vosotros. Continúa ahí en el texto, y entonces lista y de forma muy específica los siguientes pecados que ya estudiamos y los cuales debemos hacer morir: la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría.
Ya estudiamos todos y cada uno de ellos. Y como lo he dicho en cada ocasión, le pido a Dios que cada uno de nosotros, sea fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos o avaricia, que es idolatría, si están presentes en nuestras vidas, estemos tratando con cada uno de ellos. Están dentro de nosotros y por eso Dios nos dice: haced morir. Hagan un cadáver de lo terrenal en vosotros, para que la disciplina no tome lugar. Vimos cómo Dios disciplina al hijo a quien Él ama. Y además cómo el hijo amado recuerda de dónde ha sido rescatado. Ya eso lo estudiamos, ahí están los audios, las notas si las quisieran. Si alguien no estuvo en alguna enseñanza, le animo a que permita a Dios trabaje estas áreas oscuras en sus vidas si están en esa lucha diaria con estas cosas. Pero Pablo, aparte de pedirnos haced morir, nos dice esta mañana: dejad también, dejad también. Porque la lista tiene una segunda sección. Dice ahí Colosenses en el capítulo 3 y en el versículo 8. Lo pueden ver en la pantalla o en sus Biblias. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y bueno, con la libertad que nos da la Biblia, cuando la podemos enseñar o predicar, podemos afirmar que este mandamiento va desde Jader Sandoval hasta Luchito Gallardo. Toda la iglesia está recibiendo de parte de Dios esta invitación a dejar también vosotros, y me incluyo, todas estas cosas que vamos a ver a continuación. Hay que abandonar, hay que matar, hay que ser radical y hay que dejar atrás otras cosas más en nuestra vida, aparte de estas que ya estudiamos. Vimos que esta palabra ahora hace énfasis en que debe ser ya mismo. Y yo creo que muchos creyentes hoy en día somos especialistas en dilatar esas decisiones que sabemos deben ser tomadas hoy mismo. Y en ocasiones decimos una vez más y no lo vuelvo a hacer. Una cana al aire adicional y esto no vuelve a pasar. Y así duramos el resto de nuestras vidas y así terminamos muriéndonos, haciendo concesiones de toda clase. Por eso Pablo dice: dejad ahora. Es momento de tratar con nuestra carne. No podemos acostumbrarnos a que somos así. No sé si lo han escuchado en labios de algún hermano o aún de algún familiar ahí en la casa: es que yo soy así. Así nací, así crecí, así me criaron mis papás, burro viejo no aprende a hablar, así me moriré, es muy difícil que yo cambie. Bueno, malas noticias, o bueno, mejor, buenas noticias. Dios sí nos puede cambiar a pesar de lo que nosotros hayamos sido en nuestra vida antes de Jesucristo. Es ahora que deben ser tomadas estas decisiones. Esta palabra dejad habla de poner lejos, de separarse, de despojarse por completo, de desechar estas cosas y no acostumbrarnos a las mismas como un hábito de vida. Dejad, abandonar, desechar, tirar a la basura. Yo veo mi vida antes de Cristo y si bien es cierto, reconocí a Jesucristo como mi Salvador desde muy temprana edad, a mis 14 años, yo puedo recordar algunas cosas de lo que hacía cuando era un joven sin Cristo. Y les garantizo, y ahí están mi papá y mi mamá y primos sentados, que todas estas cosas que menciona Colosenses 3 del 5 al 8 eran una realidad latente cada día de mi vida mientras viví sin Jesucristo. Era espantoso considerar a Javier Reyes sin Cristo en su vida. Pero acepto a Cristo y Él me da este mandamiento: dejad también vosotros todas estas cosas. Y tuve, como muchos de ustedes, la mayoría, que empezar a tomar decisiones en el Señor para que Cristo empezara a formar su carácter en mi vida. Y entonces empezar a desechar poco a poco cada una de estas cosas. Hay que dejarlas por completo.
pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Y esta palabra también hace referencia a que además de lo anterior, también debemos dejar estas cosas de las que estamos hablando. Y hago un paréntesis rápido acá. Si ustedes ven la lista del versículo 5, pueden categorizarla como pecados mucho más delicados de los que se mencionan en los versículos 8 y 9. Tú podrías decir, Javi, jamás le sería infiel a mi esposa. Javi, jamás miraría pornografía. Javi, jamás tendría malos deseos en contra de alguien más. Jamás eso pasaría por mí. Pero no me pidas que deje la ira a un lado. Yo soy así. Y no es tan delicado como serle infiel a mi esposa. Bueno, si ven el pasaje, pero ahora dejad también estas cosas. Dios desea que la iglesia sea santa. ¿Somos o no somos creyentes? ¿Somos o no somos hijos de Dios? Recuerden Apocalipsis 3 del 18 al 20. Una iglesia, y digo esto con temor y temblor, que huele a feo porque ha sido vomitada de la boca del Señor. Una iglesia que no es ni fría ni caliente. Una iglesia tibia, a medias aguas. Una iglesia que piensa que es rica y que tiene todo lo que necesita en esta vida para salir adelante. Pero una iglesia a la que Dios mira con desprecio inicialmente, pero finalmente con todo su amor. Y la invita a que reconozca delante de Dios que le ha fallado. Y yo te animo, si tú esta mañana eres miembro de la iglesia tibia, a que te calientes de una vez por todas. Porque el cristianismo es un asunto de vida o muerte. Esto no es un paseo dominical, este no es el club social donde encuentro a mis amiguitos el fin de semana para hablar de los diferentes asuntos de la vida. La iglesia ha sido puesta por Dios en la tierra para cumplir con la gran comisión. Y la iglesia o es fría o es caliente, no puede ser tibia. Y yo animo a la Biblia, dice, a que sea esa iglesia caliente que está siempre, cada día de su vida, pegada al corazón del Señor Jesucristo, andando en sus caminos, dejando también todas estas cosas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia. Y continuamos esta mañana con la blasfemia. Dios nos pide dejar a todos y cada uno de nosotros la blasfemia en nuestra vida secular, en la forma como nos conducimos. Esta es una palabra que con solo oírla suena muy fuerte. Y en ese contexto de Colosenses 3, habla de eso que hacemos en contra de otros, valiéndonos de nuestra lengua. Yo les pido, si están dormidos, despiértense. Si están pensando en el Atlético Bucaramanga y cómo va a quedar esta tarde en su partido, si es que juega, Kate, no es contigo, tranquila. Olvídense del Atlético Bucaramanga. Y escuchemos lo que Dios tiene en este momento para cada uno de nosotros. Pero ahora dejad también la blasfemia. Entendamos su significado. Y bueno, si le quieren tomar la foto, escribirlo, memorizarlo, ahí está. Es el uso abusivo del lenguaje, en donde usamos nuestras palabras de una forma tan sutil y audaz que terminamos destruyendo la reputación de alguien más. Sutil y audaz. Le tomamos la foto a ese hombre o a esa mujer. Maquinamos muy bien cada palabra que va a salir de nuestros labios y de una forma venenosa le buscamos la caída para acabar completamente con su reputación. Y suena feo, feo. Y en medio de la iglesia suena mucho peor. Pero el contexto, no tengo que repetirlo, lo hemos dicho hasta la saciedad, es la iglesia del Señor Jesucristo. Y Dios le dice a cada creyente: deja de blasfemar. Deja de buscarle la caída a quien está ahí a tu alrededor. Deja de pensar sutil y audazmente con el fin de hacer tropezar a tu hermano
en la fe. Deja de usar tu lengua para destruir a quien es miembro de la familia de Dios y aún a quien no lo es, y ya lo vamos a ver en un momento. Hablamos con la firme intención de causar daño con aquello que decimos. Esto se relaciona con decir cosas negativas en contra del buen nombre, la fama y el honor de una persona. Y en este contexto, Pablo nos pide dejar de atribuir o imputar falsamente a los demás palabras, actos o intenciones con el fin de causarles daño, aun cuando merezcan que hablemos mal de ellos. Es lo que enseña el pasaje. Vamos a ponernos en modo carnal un segundo. ¿Cuántos creen que hay gente que se merece que hablemos mal de ellos? Levanten la mano. Ok, está muy espiritual la iglesia. Yo estoy en modo carnal. Yo creo que hay mucha gente que se merece que hablemos mal de ellos. En nuestra carne merecieran ser parados acá para ser descubiertos delante de todo el mundo. En nuestra carne. Pero lo que enseña el texto es, aún así se lo merezcan, Dios nos pide dejar la blasfemia por completo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 23. Y bueno, vamos a entender un poco mejor de qué se trata esto de la blasfemia. Primera de Pedro 2, capítulo 20, versículo 20 al 23, dice: Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados si lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor Jesucristo fue blasfemado. Hablaron mal de él. Buscaron ocasión para entregarlo con falsas acusaciones, pero él callaba y encomendaba la causa al que juzga justamente. Uno de quien no había nada malo que decir. Recibió todo tipo de acusaciones, pero nos dice Primera de Pedro 2 e Isaías 53 que él enmudeció, que no abrió su boca, que él encomendó la causa al que juzga justamente. Y estamos hablando de uno, el Hijo de Dios, de quien nadie tenía una sola cosa mala que decir, con justa causa. Javi, pero era Jesús. Yo nunca hablaría mal de él. ¿Cómo se te ocurre que blasfemaría el nombre de Dios? Pero es que si tú conocieras a mi esposa, Javi, no podrías quedarte callado. Si tú supieras cómo es ella en la casa, la cantaleta que me da día, tarde y noche, no podrías contenerte, Javi. Tendrías que hablar mal de ella. No conoces a mi jefe. No conoces al hermano en la iglesia que no me quiso saludar el domingo. Y bueno, ponen ahí o ponemos ahí a cuanto personaje se nos aparezca. Jesucristo, sin una razón justa para ser acusado, fue blasfemado. Hablaron mal de él, lo maldijeron, le dijeron cualquier cantidad de mentiras. ¿Y qué hizo él? Cayó y encomendó la causa al que juzga justamente. Seamos conscientes de su realidad, la blasfemia. Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Están dentro de nosotros. Falsos testimonios y blasfemias, y salen y contaminan al hombre. Yo no sé quién de acá puede negar lo que dice este pasaje. El ser humano, y aún hablo como creyentes, cuando no estamos andando bien, necesitamos un nombre y un apellido
para con 2 palabritas tan cortas hablar media hora de cuánta cosa se nos venga a la cabeza, porque somos especialistas en hablar mal de los demás y en ocasiones ni medimos el impacto de las cosas que estamos diciendo. Los falsos testimonios y las blasfemias salen dentro del corazón del hombre. Cuán difícil es ponerle freno a nuestra lengua y cuán fácil es usarla para hablar mal de los demás buscando destruirles. Mateo 26, y espero Dios use este pasaje para que nosotros entendamos la gravedad del asunto que estamos tratando. Mateo 26, versículos 57 al 68. Y de nuevo Jesucristo, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Ahí en silencio, Pedrito. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y bueno, me detengo ahí un momentico. Buscaban falso testimonio. No era algo evidente, no era algo que ellos tuvieran como prueba contundente de su juicio. Ellos se reunieron para juntos buscar, escudriñar, manipular la situación, a ver qué encontraban para atestiguar falsamente contra el Señor Jesucristo. Versículo 60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: llegó el momento de hablar. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Una blasfemia terminó llevando al Hijo de Dios a la cruz del Calvario. 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahora pueden estudiarlo con más tiempo en casa, pero cada que blasfemamos, que acusamos a alguien más, estamos tal cual escupiendo su rostro. ¿A cuántos les han escupido la cara? No sé si han pasado por esto. A mí un día en esa oficina, un joven de la iglesia que ya no está, me miró a la cara y me botó el esputo. Me tocó callarme, dejarlo que saliera a la oficina, entrar al baño y limpiarme mi rostro. Es humillante, es ofensivo, es irrespetuoso. Causa heridas en el corazón que difícilmente se sanan si Dios no entra y las cura por completo. Cada que hablamos mal de alguien con o sin justa causa, le estamos escupiendo el rostro a esta persona. Le estamos dando de puñetazos. Y de nuevo, ¿a cuántos de nosotros nos han golpeado? Y bueno, esa oficina también ha sido testiga. Y no digo de puñetazos porque ahí sí Dios puso en mí el Jackie Chan que llevo por dentro. Pero este mismo joven que me escupió la cara me mandó la mano. Y yo no sé cómo en cuestión de un segundo alcancé a cogérsela con mi otra mano. Pero de puñetazos. Y cada que hablamos mal de alguien con justa o sin justa causa, y ya lo vamos a ver,
estamos dándole de puñetazos, estamos atentando contra su vida, le estamos abofeteando. No es nada lindo y menos bíblico. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Blasfemia. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este texto confronta nuestro carácter, ¿sí o no? Amad, bendecid, haced bien y orad por nuestros enemigos. Si nos dan en la derecha, les ponemos la izquierda, tal cual como lo hiciera el Señor Jesucristo. No estamos acá para irnos en contra de nadie, para destruir sus vidas con lo que sale de nuestros labios. Si quieren un curso intensivo de Mateo 5:44, pídanle cita a Fabio. Sergio y yo, en ocasiones, yo lo he pensado y creo que usted también. ¿Por qué no te levantas y haces lo que tienes que hacer? Le das su merecido. Y él, callado, con su Biblia en la mano, mira, voy a orar por ti, termina abrazándolo y uno a veces ni entiende. Bueno, lo entiende viendo este pasaje. Pero si necesitan curso intensivo, ahí está nuestro pastor para que les enseñe a no blasfemar, para que nos enseñe. Ahí me incluyo yo en primer lugar. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. El habla del cristiano debe ser amable. Toda manera de hablar que sea calumniosa y maliciosa está prohibida en la vida del creyente. Sigue en pie el antiguo consejo que dice que antes de repetir nada sobre cualquier persona, nos debemos hacer 3 preguntas muy sencillas. La primera es, ¿verdad esto que voy a decir? Y creo que ya todos sabemos de lo que vamos a hablar en este momento de la enseñanza. ¿Es verdad esto que va a salir de mis labios o no? Si no es verdad, ¿qué más voy a hacer? ¿Para qué me voy a poner a decir mentiras? Pero si es verdad, ¿es necesario decir esto que voy a decir o no? ¿Va a causar algún bien? ¿Va a edificar la iglesia? ¿Va a resolver algún problema en la casa, en el trabajo? ¿Es necesario decirlo? Y finalmente, ¿va a causar algo bueno? Nosotros conocemos muy bien las cosas que hablamos en la intimidad, muy bien, y ya llegamos allá. Pero no nos podemos decir mentiras. Sabemos cada cosa que decimos de cada persona acá en la iglesia, en la oficina, en la casa, en cada lugar que pisan nuestros pies. Es verdad, es necesario y va a causar algo bueno. Iglesia, Dios condena incesantemente la lengua crítica con veneno de verdad. Tú puedes decir muchas verdades, pero sin amor. Y por no decirlas con amor o por no callarlas, en la mayoría de ocasiones terminas destruyendo a tu hermano ahí en la misma iglesia. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Y antes de leerlo, lo quito un segundo, les voy a pedir pensar en esa persona con la que definitivamente ustedes no han podido en la vida. La ven y les hierve la sangre. La ven o la escuchan y ya su carne empieza a recargar baterías. Quieren salir en contra de ella. Piensen en ese hermano en la fe en la iglesia que cuando se asoma por esa reja, de una vez opaca su corazón. Y con eso en mente, Colosenses 3, versículos 12 al 14. Denme un segundo que aquí me salté. Ok. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Si lo quieren anotar, la palabra misericordia traduce tener un corazón para el miserable. Dios nos dice, de entrañable misericordia. Aquel que es miserable y no se lo merece, necesita que ustedes le amen entrañablemente. De benignidad. Esa palabra traduce hacer el bien. Que nos vistamos de ese deseo permanente de hacer el bien. De humildad.
Estar dispuestos a agachar la cabeza, a que nos escupan el rostro, a que nos levanten la mano, a no salirnos de nuestro juicio cabal, a seguir el ejemplo de Jesucristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, de mansedumbre. No nos dejamos alterar por nadie ni por nada. Estamos tranquilos. La paz de Dios gobierna nuestras vidas. Puede ser nuestro peor enemigo si esa expresión llega a caber en algún momento de nuestras vidas, pero ni Él mismo nos saca de nuestro juicio cabal. De paciencia, de paciencia. Estamos ahí listos para esperar el tiempo que sea necesario. No nos desesperamos, no nos salimos de la ropa, confiamos en las promesas y protección de Dios. Y miren la última frase y piensen por qué Dios la tuvo que escribir. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. ¿Saben? Yo creo firmemente y por el español que hablamos todos nosotros, que Dios puso esta frase en la Biblia porque algunos de nosotros en algunos momentos de la vida nos tornamos insoportables. Hasta nosotros mismos no podemos con nosotros. Sergio lo ilustró hace 8 días de una forma muy clara cuando nos vemos al espejo. Ni con nosotros mismos podemos. Y Dios dice, soportándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso quiere decir que no andamos hablando mal de aquel que nos hizo daño, y menos de aquel que ni se ha metido con nosotros. De la manera que Cristo nos perdonó, así mismo lo hacemos nosotros. Yo no sé qué parte de este versículo nos cuesta entender para que tomemos las decisiones que sabemos debemos tomar. Años, algunos de ustedes quejándose de otro hermano en la fe y no han podido con eso. Y cada que pueden hablan mal de él y piden cita con el pastor para dar las mismas quejas. No más. Dejad también vosotros todas estas cosas. Blasfemia. No hablamos mal de nadie. Y bueno, ahí hay un paréntesis muy corto que lo miramos en la próxima enseñanza. Pero la regla general, no hablamos mal de nadie. En la iglesia, ni en la casa, ni en el trabajo. Encomendamos la causa al que juzga justamente. Dejemos de hablar mal de los demás, de criticar porque sí y porque no. Esto entre esposos, familiares, hermanos y compañeros de trabajo. Esposos, contesta tú esa pregunta, linda, ahí en la casa de nosotros. Y bueno, ustedes en la casa de ustedes. ¿De qué se habla en nuestro lecho matrimonial? ¿De qué hablamos? Bueno, espero no rajarnos, ¿no? Si sí me dices acá y te pones de pie. Pero ¿de qué hablamos en el lecho matrimonial? Porque sí, podemos llegar el domingo, después del servicio, acostarnos a hacer la siesta dominguera. ¿Cómo te pareció el mensaje de Javi? No, y empieza la lengua. ¿Y si viste la blusa que llevaba Alejandra? No. Y empezamos a regarnos con cuanto tema se nos venga a la cabeza. Familias de la iglesia, ¿de qué se habla en el comedor de nuestras casas? ¿De qué se habla? Qué pena, papá, pastor, nombrarte tanto. Pero algo que amo y respeto de mi papá es el carácter que él tiene para cortar las malas conversaciones. Y tú sabes muy bien de qué hablo. No más. Paran ahí. Cada persona se entiende con Dios. No somos el Espíritu Santo, no más. Y para las malas conversaciones. Y como pastor sabe cuándo intervenir y cuándo llamar a cada ovejita a tratar lo que tenga que tratar. Pero no permite que en su familia se vuelva un sancocho de creyentes, un almuerzo dominical. Para las malas conversaciones. Y da susto ponerse a hablar mal delante de él de nuestros hermanos en la iglesia. Porque como el pastor que es, da la vida por cada uno de nosotros.
y no permite que nuestras lenguas sean usadas por el mismo diablo para que él trapee el piso con nuestras vidas. ¿De qué se habla en el comedor de nuestra casa? ¿Cuáles son las conversaciones en nuestras reuniones con amigos y compañeros de trabajo en la misma iglesia? ¿De qué estamos hablando? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Blasfemia, blasfemia. No vamos a hablar mal de nadie. Ojalá nuestros labios sean esa fuente de agua dulce, como lo enseña Santiago en el capítulo 3, y no esa fuente con doble abertura, que bota agua salada y dulce a la vez. Dejad también vosotros la blasfemia. No nos vamos a morder ni a destruir los unos a los otros. Si alguno de ustedes llegara a hablarle mal de mí a mi esposa, seguramente ella les diría: uy, se quedó cortico, yo lo conozco más que usted. Y lo dejaría sin argumentos, porque quien les habla esta mañana es el primero en la lista. Tantas cosas por cambiar, y ahí voy en el proceso. Y ahí tengo a mis pastores, a quienes Dios ha usado a través de los años para sentarme y con todo el amor, porque nunca me he sentido juzgado por ellos, decirme: Javier, está pasando esto. Vamos a tomar medidas, hay que hacer ajustes, pero nunca juzgando con la intención de destruirme. Y termino acá con esto y bien sencillo a la vez. Todos nosotros hemos hecho cosas en la vida que no están bien. Juan 8, del 1 al 11. Si hay uno solo que no, que sea el primero en lanzar la piedra contra mí en esta mañana. Todos nosotros. ¿Qué le dijo Jesucristo a la mujer adúltera? Vete y no peques más. Porque no hay ninguno en todo Israel que te haya podido acusar justamente. Continúa nuestro texto esta mañana y ya terminando. Dejad también vosotros todas estas cosas, palabras deshonestas de vuestra boca. Algo que decimos y escuchamos con tanta frecuencia, aún en la misma iglesia. Hay que dejar esta clase de palabras. Vamos a entender su significado nuevamente. Aisrología en el griego. Lo que traduce tal cual son esos desechos humanos que salen por la boca. Ahora, eso no suena para nada lindo. Desechos humanos que salen por nuestra boca. Hablamos sí de malas palabras, hablamos de conversaciones viles, de expresiones indecorosas, de palabras impuras, cosas que salen por nuestros labios y no sirven para nada, son desechos, no edifican, dañan la mente y el corazón de quien las dice y de aquel que las escucha. Y bueno, ya lo vamos a entender mucho mejor. Nada de esto, dice Pablo, debe salir de la boca de un creyente, nada de palabras deshonestas. Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna. Y la palabra corrompida hace referencia a palabras podridas, tal cual como suena la expresión, y que carecen de valor alguno. Este tipo de palabras no deben salir de nuestros labios, debemos dejarlas también. Oigamos muy bien esto tan literal como se lee. Puede que no haya habido en el pasado, en toda la historia de la humanidad, ningún tiempo en que se usara tanto el lenguaje soez como en el tiempo de hoy en día. Es impresionante sentarse a escuchar las conversaciones de niños de colegio. Uno se espanta, y yo no sé si es que los 40 me están pegando durísimo o qué, pero hay un lugar que frecuentamos con frecuencia con mi familia, donde tenemos la oportunidad de escuchar conversaciones de niños de colegio y de adolescentes que están ahí entrando a la universidad. Y yo quedo espantado y casi, no miento con lo que digo, que me toca ponerle un dedo en cada oreja a mi hijita Gabriela,
para que no escuche la cantidad de cosas soeces que se dicen en medio de esas conversaciones. La música. El otro día íbamos en el carro y empezó a sonar un reggaetón ahí en la FM y Gaby empezó a cantarlo y nos miramos con Laura y le dijimos, ¿tú qué estás cantando? Una cosa re vulgar. ¿Quién te enseñó eso? No, papi, eso lo pone el conductor del transporte del colegio. Ah, entonces toca hablar con el conductor del transporte del colegio. Pero una niña de 7 años cantando cosas que de pronto ni entiende, pero que rayan en la vulgaridad. La música de hoy en día. Esta mañana venía cantando Pueblito Viejo en el carro. ¿Cuántos conocen esa canción? Muy bien, les doy un aplauso a ustedes por eso. Escúchenla. Lunita consentida. Bueno. El camino de la vida. Si pasas por San Gil, amigo mío. Los 40. Pero piensen en algo tan lindo que los niños de nuestra iglesia, aparte de las canciones de la iglesia, se sentaban en la silla de atrás a cantar Si pasas por San Gil, amigo mío, por los, bueno, lo que sea. Sería divino, pero eso no pasa, porque el lenguaje hoy en día es totalmente vulgar, ni les llama la atención. Lo trágico es que muchos, aún creyentes, se han acostumbrado de tal manera a él que ya ni se dan cuenta cuando lo están usando. Y les sale de forma tan natural y Dios dice, dejad también estas cosas, palabras deshonestas de vuestras bocas. Groserías, palabras con doble sentido, conversaciones vanas, entre otras tantas más, deben ser dejadas atrás. Seamos conscientes de su realidad. Miren este versículo y con esto explicamos toda la palabra. Hablando de nuevo a la iglesia, Pablo les dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Rápidamente, Pablo pide que estas 5 cosas ni aun se nombren en medio de la iglesia. Y les voy a poder pedir, pongan su énfasis en las palabras entre paréntesis. Palabras sensuales, ni aun se nombren entre vosotros. Palabras morbosas y con doble sentido. Ay, Javi, te pusiste aburrido. Tan chévere que es molestar con el sexo opuesto, con el mismo sexo y lanzar indirectas sexuales y que lo tome como lo tenga que tomar y que pase lo que tenga que pasar. Pablo dice, ni aun se nombren entre vosotros. Hay una mujer en una empresa que siempre me dice, ¿qué más, Javi? Y yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, papito, ¿qué quiere que pase? Y se le volvió costumbre, así. Y tú sabes de quién hablo, ha estado sentada ahí con nosotros en el carro. Pero ella de frente y sin anestesia. Y yo ya tuve que tomar medidas y decirle, párele al papito y no quiero que pase nada, con esas expresiones. Pero son palabras sensuales. Y Dios dice, ni aun se nombren entre vosotros. Palabras morbosas y con doble sentido. Además, palabras impuras, hablando de la inmundicia. Palabras que van en contra de la santidad de Dios. Y yo espero que todos afirmen lo mismo que yo. Hay momentos donde uno escucha conversaciones en las que literalmente el corazón de uno se arruga. Y uno dice, ¿cómo pueden hablar de semejante manera? ¿Cómo pueden sacar eso por sus labios? Ellos están mostrando finalmente lo que hay en su corazón, pero ¿cómo pueden atreverse a mencionar siquiera ese tipo de conversaciones? Palabras impuras, palabras corrompidas, hablando de la inmundicia, palabras codiciosas ahí en Corintios, conversaciones que a la postre dejan ver la idolatría en nuestro corazón por el dinero. Y Pablo dice, ni aun se nombren entre vosotros. Y hablo de cosas
tan simples a la vista de algunos de nosotros como, oiga, si vio la playa en la que estuvo tal hermano, ese sí está supremamente bien con Dios. Ve a Dios cómo lo bendice. Oiga, si vio el reloj que se compró tal hermano. Oiga, si vio el carro en el que anda tal hermano. Oiga, si sabe cuánto me estoy ganando mensualmente. Todas nuestras conversaciones giran alrededor del signo pesos. No hablamos de otra cosa diferente a la plata. Y mostramos la codicia que hay ahí en nuestro corazón. Palabras codiciosas ni aún se nombren en medio de la iglesia. El día que ustedes escuchen a Fabio o a Sergio hablando de plata, me cuentan, porque me cuesta pensar haberlos escuchado en algún momento de la vida a ustedes presumiendo de cero cosas, de nada, y me cuesta. ¿Tienes algún caso o no? Tú que eres ahí la espía secreta de la familia. Palabras codiciosas, ni aun se nombren entre vosotros. Continúa Pablo hablando de las necedades, de esas demostraciones de falta de sabiduría. Y con mucho amor a veces decimos cosas como creyentes que llevan a los demás a pensar en si realmente somos creyentes o no, porque son cosas que no es normal que salgan de nuestros labios. Son cosas que, como lo dije y lo vamos a ver en un momento, terminan manifestando la realidad de nuestro corazón. Demostraciones de falta de sabiduría, ni aun se nombren entre vosotros. Y truhanerías, hablando de palabras obscenas, palabras vulgares, groseras. Yo no sé si para todos nosotros la grosería, algo que es tan natural para la persona sin Cristo, lo es para nosotros también, la grosería. Yo les cuento, en mi casa no se dicen groserías, no se dicen. Ahí está mi esposa de testigo, mis papás, mi familia, no se dicen. Ni una mala palabra sale de nuestros labios, no se dicen. Jóvenes jugando fútbol, mucho cuidado. De la abundancia del corazón habla la boca. Pueden partirte la canilla, pero ni una mala palabra sale de tus labios. Dejad también vosotros todas estas cosas, palabras deshonestas. ¿Por qué hablamos de su realidad? Bueno, este es un mandamiento dado a creyentes. ¿Y qué está diciendo Pablo? Que están en medio de la iglesia y deben ser dejadas. Mucho cuidado con el uso que le estamos dando a nuestra lengua. Nunca, nunca, nunca deben salir ninguna de estas palabras sensuales, impuras, codiciosas, faltas de sabiduría y obscenas de los labios de un creyente. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y terminando, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Quiero terminar esta mañana animando a la iglesia, a cada creyente, a que guardemos como el tesoro más preciado nuestros corazones. Recuerden el texto de Lucas: de dentro del corazón salen los malos pensamientos y toda esta lista de pecados que acabamos de mencionar. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que tener una relación personal con el Señor. Cada mañana, todos nosotros en nuestras casas debemos tomar nuestras Biblias e irnos a ese lugar apartado, la sala, la cocina, el estudio, el cuarto de ropas, la terraza, donde sea que podamos estar solos, para abrir este libro y permitir que Dios trate con todos y cada uno de nosotros. No puede pasar un día del año sin que nosotros estemos conectados con Dios. Y de esa forma guardamos nuestro corazón, de donde emana la vida. Toda la iglesia debería estar en el proceso del discipulado. Yo les confieso ahorita, estamos estudiando el libro de Hebreos en la Escuela de Entrenamiento para el Liderazgo. Y para mí es una bendición enorme cada día de la semana
leer esa lección que voy a estar enseñando el día sábado a los alumnos de la escuela. Y no se imaginan el bien que eso le hace a mi corazón. Discipularme, crecer espiritualmente. Si tú estás en las 13 lecciones, qué bíblico que cojas esa lección entre semana mientras llega el día de la clase y la leas 2 o 3 veces y digas: Señor, gracias por la salvación que me diste. Gracias porque tengo la seguridad de que cuando me muera voy a ir a tu presencia. Pero ayúdame, Señor, porque no quiero llegar avergonzado delante de ti. Y esa semana estamos memorizando Juan 5:24 y la palabra de Dios permeando nuestros pensamientos y corazones. Si estás en las 16, lo mismo, con cualquiera de las 16 podríamos ilustrarlo. En el nivel 2, en cualquiera de sus 3 fases, o en la misma escuela de entrenamiento para el liderazgo. La iglesia no puede apartarse del Señor, pero la realidad es que la iglesia de hoy en día se está enfriando espiritualmente. Están dejando la palabra de Dios a un lado y por eso Pablo tiene que escribir: hagan morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y en 3 semanas, si Dios lo permite, la mentira. Lo dejamos como tema único y exclusivo para tratarlo como iglesia: la mentira. No mintáis los unos a los otros. Y bueno, que Dios prepare el corazón de la iglesia para lo que vamos a aprender en unas semanas. Concluyendo, tratemos con nuestra carne. Haced morir lo terrenal en vosotros y dejad también todas estas cosas. Vamos a orar y terminamos en esta mañana. Padre amado, te damos muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu paciencia, Señor, a través de los años con cada uno de tus hijos. Gracias porque mereciéndonos ser disciplinados y castigados por ti, tú nos tiendes la mano, Señor, nos dejas ver los huecos en tus palmas y nos recuerdas cuánto nos amas y la forma como anhelas restaurarnos una vez que hemos caído delante de ti. Todos nosotros reconocemos, Señor, que la carne nos ha ganado en muchísimas oportunidades, que hemos exclamado como el apóstol Pablo: miserable de mí, y que hemos visto cómo la carne ha llegado a arrinconarnos por completo en la vida. Pero en esta mañana queremos recordar tu amor, Señor, y tu poder, y clamar a ti para que tú nos ayudes a hacer morir lo terrenal en nuestras vidas. A cada uno de nosotros, Señor, tú nos conoces, sabes lo que pasa por nuestros pensamientos, lo que sienten nuestros corazones, lo que nuestra carne en ocasiones anhela hacer con todas sus fuerzas. Pero tú eres nuestro Dios y nos amaste. Y sabiendo todas esas cosas, te pedimos, nos ayudes a librar esta batalla que tenemos en esta vida y a empezar a comprobar de una vez por todas que de tu mano, Señor, entrando en tu palabra, creciendo espiritualmente, conociéndote a ti de forma íntima y personal, si es posible, dejar las cosas de la carne a un lado para vivir por las cosas que tú amas. Limpia la iglesia, Señor, guárdanos de ser como la Odisea y prepáranos para ese momento glorioso en el que nos casaremos contigo en las bodas del Cordero, que nos podamos presentar delante de ti mirándote a los ojos y no avergonzados por no haber cumplido la misión que nos encomendaste mientras estábamos acá en la tierra,
Ponemos en tus manos el resto de este día y te oramos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.